iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo Leseo Gisbert, el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana, Radio Tepotzotlán. Ya no sé qué decir, viernes por fin es viernes, es lo mismo el viernes que el lunes que el domingo, pero viernes por fin es viernes. Santa Quincena Bendita, 15 de mayo del 2020, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, la temperatura es de 26 grados centígrados, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político, la hora en donde se habla, y se habla con verdades. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo, gbradio.com.mx, nuestro Facebook, en donde a partir de este momento nos pueden estar viendo y escuchando, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina 5896-1230. Antes de dar inicio, amigos y amigas, una felicitación muy sincera de todo corazón a todos los maestros y a todas las maestras de México y del mundo en este su día, que normalmente es de asueto, ahora es forzosamente de asueto, y vamos a ver hasta cuándo se reanudarán las clases, por lo menos en nuestro país. Creería que hasta agosto. Hay algunos conocedores que me han platicado, que me dicen primaria, y obviamente preescolar, primaria y secundaria hasta el próximo año. Preparatorias, creería, y universidad, que a partir de agosto. No creería que pudiese ser antes de esa fecha. Pero una vez más, desde GB Radio y Radio Tepotzotlán, nuestras felicitaciones más sinceras al Magisterio Nacional. Pues amigos y amigas, ayer leí esta noticia, no sé si ustedes la hayan escuchado o leído, en donde dije que lo de menos es qué desafortunada declaración del señor presidente el día de ayer. Falsa, total y absolutamente falsa. ¿Con algún fundamento legal? No lo hay. Con alguna motivación, se le engañara al pueblo. El dividir, como bien reza el refrán, divide y vencerás. No sé si fue hora de un engaño, de una mentira, de una declaración desafortunada, como quiero pensar que fue. Una situación meramente desafortunada del señor presidente López Obrador, en donde dice, explica en carta la nueva economía mundial para cambiar la medición del Producto Interno Bruto por bienestar y felicidad. De los 187 países que conforman la ONU, la Organización de Naciones Unidas, todos los 187 países se rigen conforme al PIB, Producto Interno Bruto. ¿Esto qué es? La captación de impuestos, de divisas, de venta, en el caso de México, de petróleo, de las exportaciones, todo lo que cae a nuestro país con dineros, en donde se hace el gran cúmulo, y cada septiembre se manda una iniciativa al Congreso de la Unión para distribuir esa cantidad de dinero a los diferentes rubros, a los que quieran ustedes ponerle, desde salud, educación,
a todos los rubros van de esos dineros que entre ustedes y nosotros pagamos en calidad de impuesto, de IVAs, de todo lo que nosotros pagamos de impuesto, se denomina Producto Interno Bruto. En algunos países es más, en otros es menos. Pero el señor presidente López Obrador dice que está mal el mundo. Que el PIB hay que cambiarla por el bienestar. Yo no diría que es desafortunada, yo diría que es dolosa. Pero, dice, AMLO indicó en la misiva que criticará al sistema neoliberal que ha sido aplicado a rajatabla en el mundo entero y que ha fracasado. Habría que preguntárselo a los orientales, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Canadá, a tantísimos países, que ha sido esta forma. El Producto Interno Bruto. Todos los países viven del Producto Interno Bruto. Y aquellos países populistoides, Nicaragua, Cuba, Venezuela, en donde no pagan impuestos, es hacer dinero. Punto. Para poder sufragar. Que no hay reservas internacionales que lo respalden. No importa. Hay que hacer dinero. El clásico tipo es el señor presidente, de lo que fue Luis Echeverría, de lo que fue López Portillo y de lo que fue Miguel de la Madrid. Esas devaluaciones tan asquerosamente era por hacer dinero. Que no estuviera soportado con dólares, con oro o con petróleo. Hagan dinero. Por suerte, el Banco de México es autónomo. Antes era la discrecionalidad del presidente a decir, hagan más dinero, saquen más dinero. Señor presidente, no tenemos con qué soportar esas reservas de dinero. No importa, se devalúa el peso y se acabó el asunto. ¿Cuál es el problema? Son cuestiones total y absolutamente populistoides, populistas, poco reales, o nada de reales. Pero ahí ya dice el señor presidente que el mundo entero está mal. Así, para rajatabla, ¿no? Así como él dice, a rajatabla el mundo entero ha fracasado. Pues hay que preguntarle a los chinos, a los japoneses, todo lo que es el Medio Oriente, de los países árabes mejor ni hablamos, de la Unión Europea mejor ni hablamos, en donde el Producto Interno Bruto es lo que nos da el crecimiento o decrecimiento de una población, de un país. Para allá el bienestar y la felicidad. Yo quiero ver a tantísimas miles y cientos de miles de familias que hoy se han quedado sin empleo y que les digan, bienestar y felicidad es lo que vamos a tener. Quiero ver cómo se lo toman. Y claro que nos vengan con que ese modelo, no sé cómo llamarle, bueno, populistoide, es el que va a salvar al país. Es el que nos va a decir, no importa si se caen los ingresos por impuestos, como se van a caer. No importa, es el bienestar y la felicidad. Pero ¿bajo qué argumento, señor presidente? Un argumento que diga, es que si yo los apapacho, con eso vamos a triunfar. No van a pagar impuestos nadie. Todos nos pondríamos felices de la vida. Hay mayor desempleo, hay de todo, porque ya la gasolina ya no le cuesta a usted, por lo menos en el área metropolitana, ya no le cuesta los 14.50 que llegó a costar. Otra vez, ya vamos para arribita, ahora estamos a 16.50, 2 pesitos más en un mes.
El petróleo sigue por la calle de la amargura, pero la gasolina, por lo menos en nuestro país, va para arriba. ¿Por qué? Muy sencillo. El 60% del valor de la gasolina son impuestos. Ese impuesto que va al Producto Interno Bruto. Entonces, si el Producto Interno Bruto no sirve, entonces que nos quiten el 60% del costo de la gasolina, que son impuestos. Y usted sabía, amigo y amiga, que si usted va a comprarse un vehículo nuevo, de la marca que usted quiera, el 40% del costo de ese vehículo es impuesto en vehículos nuevos. Entonces, un carro que ninguno cuesta 100,000 pesitos, pero que le cuesta 100,000. Nos quitan que el Producto Interno Bruto valga madres, entonces nos debería de costar 60,000 pesos. Porque es de donde viven, de donde se pagan todas las cosas. La educación, la salud. Bueno, después hablaremos de la salud. Pero todo va de ahí. El pago de empleados locales, federales y estatales. De todo sale del Producto Interno Bruto, que son el pago de impuestos. Eso fue el día de ayer. El lunes les voy a entregar la carta. ¿Cómo va a ser? Que México se sale del modelo neoliberal del mundo para convertirse en el modelo de bienestar y felicidad. Porque ya lo dijo el señor presidente. El sistema neoliberal que ha sido aplicado a rajatabla en el mundo ha fracasado. En el mundo. Si esto fuese cierto, lo cual digo el 99.999% que no, se saca el premio Nobel de todo el señor presidente, de economía. El premio Nobel de la economía se lo dan al día siguiente. Que sin preocuparse por el Producto Interno Bruto, tengamos harta felicidad y harto bienestar. Dice Andrés Manuel López Obrador, anunció que compartirá una carta para argumentar las razones por las cuales no se debe utilizar los indicadores como es el Producto Interno Bruto, ¿no? Es decir, están correteando a los deudores de impuestos, a los evasores fiscales los están correteando, porque es parte del Producto Interno Bruto. Entonces ya no los van a corretear. ¿Ya nadie va a pagar impuestos o va a ser discrecional el pago de impuestos? Para medir el éxito económico, sino el bienestar y la felicidad. Hablaré de la nueva economía, cómo deben de cambiar los parámetros y dejar de pensar en el Producto Interno Bruto y pensar en el bienestar, reveló el presidente en su conferencia de prensa matutina. Amigos, amigas, ¿cómo? El mundo entero está equivocado. El mundo entero. ¿Cuándo? Ahí vamos a hacer una comparativa, pequeñita comparativa del Producto Interno Bruto. Del Producto Interno Bruto, los alemanes van a considerar el 13% para apoyar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en Alemania. ¿Para qué? Para que no quiebren. Porque si quiebran, va a haber una cantidad de despidos masivos y su Producto Interno Bruto va a disminuir. Porque usted, amigo y amiga, cuando están dando su cheque por el pago de su trabajo, usted tiene que hacer su declaración mensual y bimestral y después la anual. Hay que entregar el IVA, hay que deducir el IVA. Ahora ya no va a ser así. En esa misiva, López Obrador dijo, criticará el modelo neoliberal
que se ha aplicado a rajatabla en el mundo entero. La economía mexicana registrará este año una contracción del 7.5 al 10% de acuerdo con diversos análisis hechos por instituciones financieras y bancarias. La secretaria ejecutiva del CEPAL, Alicia Bárcenas, adelantó: los efectos del COVID-19 generarán la recesión más grande que ha sufrido la región latinoamericana desde 1914. Se prevé un fuerte aumento del desempleo con efectos negativos en pobreza y desigualdad, con México entre los más afectados. ¿Por qué? Porque el señor presidente destinó el 0.4% del Producto Interno Bruto a ayudar a la micro, bueno, iba a decir a la pequeña, no, a la microempresa, con 25,000 pesotes, para que no se vayan a volver locos, ¿no? Si consideramos que ahorita el salario mínimo son 120 pesos al día, por 30 días son algo así como 3,400 pesos al mes. Usted como microempresario, la tiendita, el salón de belleza, la estética, el taller, tiene quizás 2 o 3 salarios mínimos. ¿Cuánto tiempo le va a durar? Si acaso esos 2 meses en donde se piensa que se va a reactivar la economía. Y amigos, amigas, ustedes lo saben mejor que su servidor. La economía en nuestro país y la economía en el mundo no se reactiva de aquí a fin de año. Así. Seamos justos, seamos realistas. Estamos viviendo la peor situación de la que nos ha tocado vivir, yo creería, que el 99% de la población de nuestro país y del mundo. Es algo que no nos estamos dando ni siquiera una remota idea. Y ahora nos dice, tomándonos el pelo o tratándonos de engañar, que el Producto Interno Bruto ya no va a significar nada para México. Si esto, lo que dice el señor presidente, ¿con qué fundamento? No lo dice. Pero si esto resulta de aquí a fin de año, lo apuesto, le dan el Premio Nobel de Economía. Entonces, ¿de qué va a ser? De bienestar y felicidad. Pues para que nosotros estemos bien, por bienestar, para que estemos bien, necesitamos un trabajo, una casa y qué comer. Ya con eso estamos bien. Y para que estemos felices, tendríamos que tener algo más. Salud, esparcimiento, unión familiar, para que seamos felices. ¿Y con qué vamos a...? Ahora hay que decirle a una persona que paga los 1,000, 2,000, 5,000 pesos de renta, ya sea en su negocito o en su casa, que es que no, ya voy a cerrar, o ya cerré. ¿Y con qué voy a pagar la renta? Esbózale una sonrisa de felicidad a tu casero. Con eso te van a condonar la renta. Y cuando llegue a la casa y me diga la señora, los hijos, la familia, papá, mamá, ¿qué crees? ¿Qué? Tengo hambre. Otra sonrisa de oreja a oreja. Ay, hijo, tenemos vida. Hay que sonreírle a la vida, así lo dice el señor presidente, la felicidad y el bienestar. Que no tengo para darles de comer. Una sonrisa. A rebanadas de aire. Son sabrosas. ¿En base a qué? Quizás puede engañar a una clase, y me disculpo, no lo hago con la más mínima intención de hacer un señalamiento, ni mucho menos de burlarme. A una sociedad culturalmente muy baja. Aquella gente que diga, perdón, pues, Producto Interno Bruto, no, pues yo no sé, ¿no? Discúlpeme. Y tampoco tendríamos
la razón, el motivo por el cual tenerlo que saber. Pues si dicen, si hablamos, el PIB, no importa el PIB. Ay, güey. No, si dice el presidente que no importa, pues, que valga madres el PIB. Pero sí dice palabras que cualquier persona entiende. Bienestar y felicidad. Que el PIB vale madres. ¿De dónde, señor presidente? ¿De dónde? El populismo. Pues explíquenles a los 120 millones de hombres y mujeres que vivimos en nuestro país y que usted es nuestro presidente. Porque usted no está gobernando para los que votaron por Morena. O para los que no votamos por Morena, nos dice reaccionarios, neoliberales, conservadores, sopilotes. Hay que decir, el Producto Interno Bruto es esto. Y sin el Producto Interno Bruto, no se maneja ningún país en el mundo. Por suerte o por desgracia. Y voy a poner uno de los ejemplos más claros. China. China, sin hacer mucho mendigo ruido, es el país económicamente más rico del mundo. ¿Por qué? Por las importaciones chinas. Porque su Producto Interno Bruto es enorme. ¿Qué es enorme? Nunca, no hay ningún país en el mundo más que China, y lo fue en 1 o 2 años seguidos, el 10% de crecimiento anual del Producto Interno Bruto. Y estamos hablando de un país comunista. A ver. ¿De dónde dice, señor presidente? Pero eso sí, en campaña, las mentiras que dijo el señor presidente, y todos y cada uno de los candidatos a un puesto de elección popular, ¿eh? Vamos a crecer el 4% del PIB. Ahí sí decía el PIB. Pero ahorita como vamos a decrecer, no vamos a crecer, no. Tampoco crecimos en el primer año del gobierno del señor presidente. Ahora vamos a caer al menos 7.5% y hasta el menos 12%, dependiendo de cómo vaya. Qué aberración la del señor presidente. Es increíble. Insisto, por más de que le he tratado de entender desde ayer y hoy, a decir, anunció que compartirá una carta para argumentar las razones por las cuales no se debe utilizar los indicadores como el Producto Interno Bruto para medir el éxito económico, sino el bienestar y la felicidad. ¿Cómo? No lo sé. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto, en lugar de crecer como él lo prometió en campaña, el 4%, no. El menos 0.1%. Que en el peor año del expresidente Peña creció el 1.8%. Ahí sí lo dice. Es que con el último año de Peña, el crecimiento del Producto Interno Bruto solamente fue del 1.8%. ¿Sí? El peor año. El mejor fue del 3.2, 3.3. Pero como ahora, al señor presidente, en lugar del 4, ni del 3, ni del 2, ni del 1, ni del 0, sino del menos 0.1%, ya no importa el Producto Interno Bruto. Sí importaba atrás. Pero a partir de ahora, lo único que importa es el bienestar y la felicidad. Pues nos va a hacer muy feliz, yo creo, que a casi todos el no pagar impuestos, ¿no? Si ya el Producto Interno Bruto vale madres, entonces los impuestos ¿para qué? Para pagar a burócratas, para pagar a policías, para pagar mantenimientos, para dar obra, para hacer el Tren Maya, para hacer Dos Bocas, para hacer el aeropuerto de Santa Lucía. Para eso sirve el Producto Interno Bruto, señor presidente. Si no, ¿de dónde se va a hacer? Las obras clave del señor presidente, ¿con qué dinero se van a hacer? Si el Producto Interno Bruto cae nada más al menos 7%. ¿Con qué dinero se va a hacer? Por suerte, los héroes
nacionales del señor presidente, Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid, ellos, porque decían el Banco de México no tiene autonomía, yo le doy la instrucción de que emita más circulante, devalúo la moneda y se acabó el asunto. Por suerte, para nosotros, el Banco de México es independiente. Tiene su propio gobernador y el gobernador del Banco de México es el que determina si se echa a andar la maquinita para hacer dinero o no se echa. Y como no es dependiente del presidente de la República, hasta ahí podemos tener cierta tranquilidad. Pero insisto, para medir el éxito económico es el bienestar y la felicidad. Yo creo que las personas más desfavorecidas económicamente, la gente más pobre de nuestro país, debería estar feliz porque no tiene dinero. Están bien, son felices, no tienen qué comer, no tienen dónde dormir. Son felices, no se preocupan por la economía, no se preocupan por un peso. Ellos tienen bienestar, ellos tienen felicidad. Con eso se mide el éxito. ¿Qué mentira más grande la del señor presidente? Vamos a ver, dice que anunció que compartirá una carta para argumentar las razones por las cuales no se debe utilizar como indicadores el Producto Interno Bruto. Vamos a ver eso. Y como ya lo dijo, el mundo se equivocó. Todo el mundo está equivocado. La razón la tiene única y exclusivamente una persona que se llama Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ay, esos pinches alemanes, los gringos, los canadienses, los ingleses, los australianos, los rusos, que se preocupan por su Producto Interno Bruto. ¡Ah, qué brutos son! ¿Ven? Así es como estamos. Y si así continuamos, no quiero ni siquiera pensarlo. Bienestar y felicidad es el éxito, amigos y amigas. Todos quisiéramos ser felices y tener bienestar en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro estado y en nuestro México. No creo que haya alguien que diga, yo no quiero ni bienestar, ni quiero felicidad. Todos lo queremos. ¿Cuántos los alcanzan? ¿Cuántos los alcanzan tronándose las manos para ver si el día de hoy no son despedidos? Y aquellos que los acaban de despedir, tienen bienestar, tienen felicidad, ¿para qué quieren el trabajo? ¡Qué burla al pueblo! Eso es burla. Que cierre una empresa, no importa. En 9 meses, lo dijo en marzo, en 9 meses se van a crear 2 millones de empleos. 2 millones. Van más de 650,000 empleos perdidos. 650,000 empleos que bailaron. Y me quiero imaginar que esos 650,000 hombres y mujeres que perdieron su trabajo van a estar felices. ¿De qué se deben de preocupar? Que tengo deudas, de qué voy a comer, qué voy a hacer. No se preocupen, voy a crear 2 millones de empleos. Eso es una mentira sarcástica, una mentira arrogante, una mentira despiadada. Para aquella gente que está perdiendo su trabajo, diga, bueno, pues ahorita con indemnización, con unos centavitos, voy a pedirle prestado a la familia, a ver qué demonios hago. De aquí a diciembre, dijo el presidente que va a incorporar 2 millones de nuevos empleos. ¿Qué forma de burlarse de la gente que ha perdido su trabajo, que ha perdido su fuente de ingreso?
qué forma tan baja. ¿Cuántos de esos 650,000 nuevos desempleados, señor presidente, votaron por usted? ¿Cuántos? Para que nos vuelva, hay que volver a decir al pueblo que COVID-19, que gracias al COVID-19 nos cayó como anillo al dedo. Hay que decirle a las más de 4,500 personas que han fallecido, a sus familiares, que el COVID-19 nos cayó como anillo al dedo. Y los que faltan. Y los empleos que faltan por perderse. Y las micro, pequeñas y medianas empresas que van a desaparecer. Aquí cerquita de la estación hay una tortillería. Hoy le preguntaba, sola la tortillería. Dije, caramba, ya se te acabó la tortilla. Me dice, no vendo tortilla ya no se vende. ¿Cómo que no se vende? ¿Sí? Antes compraba yo 400, 500 kilos de masa para hacer las tortillas. Ahora compro 200, 250 y no se me venden. Digo, pues si la tortilla es básica para la alimentación del mexicano. Me dice, sí, pero mucha gente ya perdió su trabajo. Y me lo dijo un cuate que trabaja de lunes a sábado. Me dice, y lo peor, la máquina usada me costó 250,000 pesitos. La estoy pagando, pago intereses sobre la máquina, la luz, la renta. Antes trabajaban conmigo 2 personas, los tuve que despedir. Una tortillería. Punto. A ese tamaño. Hoy lo estaba yo platicando con ese joven. Dice, ¿cómo voy a pagar la máquina? Estoy vendiendo menos de la mitad de tortillas. Y la tortilla es yo creería que es el alimento básico en nuestro país. Dice, le tuve que aumentar 1 pesito por kilo, porque ya me subieron el maíz. Y aunque diga la Comisión Federal de Electricidad que sus tasas de luz no han subido, antes yo pagaba 500, 600 pesos de luz, ya me llegó de 900. Pero Manuel Bartlett dice que no ha subido. Y el presidente de la República obviamente le hace caso al director de la CFE en lugar del pueblo. En una tortillería tuvo que despedir a 2. Microempresa. Y el pueblo dice, no puedo ya comprar tortillas. Entonces, ¿qué vas a comer el día de mañana? Pero nos cayó como anillo al dedo. Lo que nos va a caer como anillo al dedo es el año 2021, en año de elecciones. Ahí sí, al pueblo de México nos va a caer como anillo al dedo para castigar a aquellos que nos prometieron y no nos cumplieron ni madres. Y que aparte de todo nos dicen la felicidad, bienestar y felicidad, no el Producto Interno Bruto, ese vale madres, no le hagan caso a los 187 países que conforman la ONU, porque todos son neoliberales. Bueno, hay que quitar Cuba, Nicaragua, Venezuela y muy probablemente México, en donde se llevan el populismo a extremos insospechados. Y uno dice, no puede ser posible. Pues sí lo es. Quiero considerar desafortunadas estas declaraciones del señor presidente. Como desafortunadamente fue otra, la que platicamos del Producto Interno Bruto, fue del día de ayer. Faltaba la del día de hoy. Es mentira. Es falso que el 90% de las llamadas de emergencia de mujeres no son reales.
El 911 le está mintiendo al pueblo, le está mintiendo al presidente, lo quiere hacer dejar mal. Hay pura felicidad. Hay, como lo dijo el presidente, en los hogares mexicanos hay fraternidad, hay unión. Pero nos quieren, esos conservadores, neoliberales, sopilotes de la información, quieren hacerme quedar mal ante el pueblo. Es falso que el 90% de las llamadas de emergencia de mujeres no son reales. De 50 a 70 llamadas diarias, registró el 911 en enero y febrero. En esta administración, no en administraciones pasadas, no, en esta. Enero y febrero fluctuaban hasta 100 llamadas al día. A partir del confinamiento por esta pandemia, son 155 llamadas al 911, pero por hora. Por hora. 3.700. Y si lo ponemos de 3.700, el 10%, que es lo que dice el presidente, que son ciertas, el 90% son falsas, aún así el 10% serían 370 llamadas por día. Pese a ello, estamos hablando de 4 veces más que la violencia que estaba en nuestro país entre enero y febrero. ¿Y de dónde saca el señor presidente que el 90% de las llamadas son falsas? Lo estamos viendo de Animal Político del día de hoy. Dice, todos los reportes improcedentes quedan fuera del registro de llamadas reales y no se muestran en las estadísticas oficiales de reportes procedentes. ¿Dónde están esos reportes? Si lo que lo está reportando los 155 llamadas por hora es el 911. No tendrían capacidad, ni siquiera, para poder ir a verificar al domicilio en donde se hizo la llamada telefónica para verificar si fue cierta o no. Porque para eso se tendría que presentar la señora a presentar la denuncia por violencia intrafamiliar. Pero si se presenta la señora, para comenzar, ahorita las agencias del Ministerio Público están muy limitadas por lo mismo. Primera. En segunda, se tendría que ir y esperarse 8 o 10 horas para ser atendida. ¿Y qué le van a decir? Pase con el médico legista, a ver si hay lesión. No, lo que pasa es que me mentaba la madre, violencia psicológica, no física. No, ¿y cómo lo vamos a poder demostrar? ¿Cómo le vamos a demostrar al caballero que fue violencia psicológica? Entonces, es un parámetro en donde es una cifra oficial, pero que el señor presidente dice, ni madres, no es cierto. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa cifra sí le llega al pueblo. Y, perdón, las mujeres, hay 3.700 mujeres por día con violencia física, psicológica y sexual. ¿En qué país vive? Bueno, aparte está encerrado en Palacio Nacional. Un saludo a Elena White. Dice, muy interesante y tiene sentido. Muchas gracias, Elena, por su comentario. Dice, este viernes, el presidente López Obrador, cuestionado sobre el aumento de llamadas al 911 por distintas violencias de género, como la violencia de pareja y las agresiones sexuales, el presidente López Obrador aseguró que el 90% de las llamadas que aparecen en los reportes oficiales son falsas, igual que ocurre con las amenazas de bomba. Amigos y amigas, ustedes lo saben, el búho es muy pendejo. ¿Cuántas amenazas de bomba por día habrá a nivel nacional?
Si hubiera dicho, señor presidente, sobre amenazas de incendio, en donde hace años, más de 10 o 15 años, y si nos está escuchando el capitán Martínez desde el bello puerto de Acapulco, no nos dejará mentir. Hay en muchas ocasiones falsas alarmas de incendios. 10, 15 años, a lo mejor era más viable. Y el mismo capitán Martínez nos puede decir cuántas, él como capitán de bomberos, cuántas amenazas de bomba recibían por año en Acapulco. Y me voy a atrever a decir una cantidad, 3, 4, 5 por año. Y de incendio, quizás 2, 3 o 5 o 10 por día. A lo mejor sí. De falsas alarmas. Pero cuando vemos que la violencia intrafamiliar está presente, por desgracia, en nuestro país, es decir, que el 90% de las llamadas de estas mujeres son improcedentes, no son ciertas. Habría que ponerse en el pellejo de estas mujeres, de estas 3.700, porque son 155 llamadas por hora al 911. Y ojalá, y si hay alguna autoridad que nos haga el favor de estar viendo, de estas 155 llamadas por hora o 3.700 por día, ¿cuántas son verificadas por la policía? Para agarrar y decir, no, efectivamente tenía razón el señor presidente. Son verificadas las 155 llamadas por hora. Y de las cuales unas dicen, no, pues es que me gritó, o me pegó, o me violó, o no, nada más lo hice aquí de desmadre. A ver si hay una autoridad que nos pueda decir si son verificadas o no. Porque para el señor presidente verifican todas las llamadas. Si verifican todas las llamadas, nos faltarían hacer 450 prisiones más para aquellos hombres que llevan una violencia intrafamiliar. Porque son 3.700 por día, por mes son 21.000, serían 210.000, 230.000 por año, a ver en qué prisión las meto. Pero no, de bote pronto, esto es falso. A pronto. A lo mejor dentro del círculo muy cercano al señor presidente no hay violencia de género. A lo mejor dentro del círculo muy cercano a la presidencia de la República la violencia intrafamiliar no existe. Pero de ahí a que diga esto es falso. Y agrega, los datos oficiales sobre llamadas consideradas procedentes e improcedentes, es decir, reales o falsas, indican que las improcedentes que se registró el 911 de enero a marzo del 2020 es el 77%, un porcentaje que va a la baja año con año. Pero además, ninguna de esas llamadas aparece en los reportes oficiales que se publican mes con mes. A ver, señor presidente, decídase, ¿el 90% son falsas o el 77% son falsas? Porque en la misma mañanera dijo, el 90 y poquito después, 77. Y a pregunta expresa que si hay un programa de protección a mujeres, le preguntan. Y AMLO responde, sí, pero no sé cuál es. Según los datos que tenemos de hace 10 años, porque la encuesta para saber la población de esta última década no se pudo realizar por esta pandemia, el 52% son mujeres de la década pasada. Es decir, que del 52%, pues todas son mentirosas, ¿no? ¿Por qué? Pues
porque lo dice el señor presidente. Dice, esto es falso. Punto. Los reportes son claros en su explicación de por qué algunas se consideran improcedentes. Se refiere a las llamadas recibidas a los centros de atención llamados de emergencia, que no se canalizan a ninguna corporación al tratarse de bromas, hechos no relacionados con emergencias o bien llamadas no contestadas o falsas principalmente. Habría que preguntarle a esas mujeres que son víctimas si son bromas, las madrizas, las faltas de respeto o las violaciones a las que han sido sujetas estas mujeres. A ver, porque el señor presidente dice que no se canalizan a ninguna corporación. Si no se canalizan a ninguna corporación, como ya lo presumíamos, ¿cómo dice que son el 90% es falso? Son bromas, hechos que no son relacionados con emergencias. ¿Según quién, señor presidente? Las madrizas que le acaban de poner a una señora, ¿es una broma o no es una emergencia? O a la mujer que ha sido víctima de un ataque sexual, ¿es una broma o no es una emergencia, señor presidente? Me pregunto. ¿Por qué un insulto a una mujer es una agresión física? Un golpe, peor tantito, una violación innombrable. Pero esos son bromas y que no son hechos no relacionados con emergencia. Entonces me quiero imaginar que los hechos relacionados con emergencias que la dejen medio muerta a la mujer o que haya una violación multitudinaria, ¿no? Para que no sea una broma. O que la maten. Para que no sea una broma. Para que entonces sí tenga que ser relacionados con las autoridades por ser una emergencia. De cada llamada de ese tipo se registra uno de los 8 motivos por los que puede ser considerada improcedente. Llamada muda, llamada incompleta, llamada de broma, por niños, otras llamadas de no emergencia, jóvenes y adultos, jugando, transferencia de llamadas, insultos por adultos, llamadas obscenas y llamadas de prueba. Señor presidente, el 911 reportó, indistintamente de estas llamadas que bien pueden ser muy ciertas, el 911 reportó que son 155 llamadas por mujeres que están siendo violentadas. No dijo 155 llamadas en donde nos mentaban la madre, en donde se reían, en donde se quedaban mudos, en donde nos insultaban. No. No, 155 llamadas de mujeres solicitando ayuda por violencia intrafamiliar. No. Bueno, si ya encontró el señor presidente la fórmula en donde 187 países del mundo estén equivocados conforme al Producto Interno Bruto, pues que no nos diga que solo el 10% de esas llamadas son ciertas y solo el 10% de esas mujeres están siendo violentadas en cualquiera de sus formas. Bravo, señor presidente. Todos los reportes improcedentes quedan fuera del registro de llamadas reales y no se muestran en las estadísticas oficiales de reportes procedentes. Eso significa que el reporte de llamadas al 911 por violencia contra las mujeres publica que son reales y como muestra de los datos han ido a la alza. ¿Le entendió usted? Explíquemelo. Yo no. Palabras de politiqueros, ¿no? Todos los reportes improcedentes quedan fuera de un registro de llamadas reales y no se muestran en las estadísticas oficiales de reportes procedentes. Esto significa
que el reporte de llamadas al 911 por violencia contra las mujeres públicas son reales y como muestran los datos han ido a la alza. Explíquemelo. No entendí. Bendita sea la cosa. Pues total, como dice aquí, el 911 manifiesta que son 155 llamadas por mujeres, no de los que se quedan mudos, no de los que se ríen, no de los que insultan a los operadores y operadoras del 911, no. Han sido 155 llamadas de mujeres por hora en donde manifiestan que están siendo violentadas. Pues cambien de operadores o cambien de sistema. Porque, de no ser así, el presidente vuelve a mentir. Si vamos requete bien. El 16 de marzo, no del 2019, no, del 2020. Coman en la fondita de Doña Chonita. El abrazo, el beso, el apapacho, el que sienta el amor. La sana distancia. Y ahora nos dicen que del 8 al 20 de mayo viene la parte más elevada de la probabilidad de contagio del COVID-19. Regresando del corte, vamos a hablar del por qué no es posible. No es que no quisiéramos, no es posible que nos digan que del 8 al 20 de mayo. Del 20 de mayo va a decaer en forma progresiva para que a partir del 1 de junio se reabra la economía. No sé para qué quiere reabrir la economía el señor presidente si el Producto Interno Bruto vale madres, ¿no? ¿Por qué no es confiable lo que nos dicen? Muy sencillo. Y no se necesita ni ser médico, ni estudiar matemáticas médicas, ni estudiar alguna ciencia oculta. Se dice que en los países en desarrollo, y lo voy a poner en números, en los primeros números, porque los segundos números ya vienen maquillados como son parte de nuestra política, se deben de hacer 30,000 pruebas por cada millón de habitantes para poder ver cómo va, si va ascendente, si ya hay meseta o si va descendente. 30,000 pruebas por cada millón de habitantes. En México se hacen 776 pruebas por cada millón de habitantes. Con esas míseras pruebas, no alcanza para sacar un común denominador. Que ahí sí entran no las matemáticas avanzadas como nos quieren ver, la simple aritmética. Si vemos cuál es el número, que 776 pruebas por cada millón de habitantes, no se puede llegar a sacar ni siquiera un porcentaje de la población que podemos ver que ha sido contagiada. Es que ya se hicieron 100,000 pruebas y de esas 100,000 pruebas nos dicen que el 8%, voy a poner un número hipotético, el 8% han salido positivos. De ese 8% que han salido positivos, otra vez imaginariamente, el 3% lo ha padecido y el 5% es asintomático. Pero ya tenemos un porcentaje, ya tenemos un común denominador. Pero si de 776 pruebas por cada millón, no tengo aquí una plumita para sacarlo, es el 0.0001%, por ahí se va. 776 pruebas por cada millón es cero. Aún así, se dice que hay 8,000 pruebas.
nacional. 8,000 pruebas que se han hecho. De esas 8,000 han fallecido 4,700. Pero si me dicen a mí 8,000 pruebas, conforme una población de 120 millones de hombres y mujeres, amigos, amigas, no nos da un porcentaje. ¿De dónde quieren sacar que ya estamos en la meseta, en la parte más alta, con 776 pruebas? Ya se pidieron a China 300,000 reactivos para hacer las pruebas. 300,000 contra 120 millones de mexicanos y mexicanas es cero. Vamos a ver cuándo llegan. Ahorita no hay posibilidad de que usted asista, si tiene alguno de los padecimientos que nos han dicho, asista a un hospital público y le hagan la prueba. No hay. Y en algunos privados tampoco hay. Aunque en los privados le cuesta de 7,000 hasta los 12,000 pesos. Y no lo hay. Entonces es tan vago, se actuó tan tarde que no hubo los reactivos para ver. Vamos a hacer pruebas a diestra y siniestra. En los países no de primer mundo, de segundo y tercer mundo, se hacen 30,000 pruebas por cada millón. En Alemania, en Estados Unidos, en lo que es la Unión Europea y Norteamérica, se hacen hasta 50,000 pruebas por cada millón. Y nosotros, yo creo que por más pendejos, ¿no? Se hacen 776 pruebas por cada millón de habitantes. Ya estamos en la meseta, ya comenzamos a declinar. 52 hospitales están saturados. Y si 52 hospitales están saturados, esos 8,000 que nos dicen es falsa. Se molesta el señor presidente con la prensa, no nacional, con la nacional la trae cruzada, ¿no? Con la mundial. Y lo vamos a ver con la siguiente nota, en donde dice, los periódicos más famosos del mundo mienten, señala AMLO. ¿Por qué? Porque la prensa internacional está diciendo, no es cierto. Los datos que ustedes están diciendo no son ciertos. Mienten. Y que conste que fueron palabras del mismo señor presidente. Los periódicos más famosos del mundo. New York Times, Financial Times, esos periodicuchos mienten. No, él no puede mentir. El súper doctor López-Gatell miente. No miente. Esas son el subdelegado, él no miente. Los demás todos mienten. Son sopilotes de la información. Otro adjetivo calificativo denigrante. Como los que pone el señor presidente con aquellas personas que no son sus fans. Entonces, insisto, ¿qué más quisiéramos de creer que ya estamos en la parte más elevada y que a partir del día 20 de mayo comienza a caer esta curva de enfermedad y muerte con 776 pruebas por cada millón de habitantes? Se reabre la economía el 1 de junio. Estamos analizando, son 2.540, 2.550 municipios los que hay en la República Mexicana. No, se van a abrir un número importante, 268. El 10% de los municipios. De esos 268, ¿por qué no nos dijo el señor presidente si alguno de esos 268 municipios que van a iniciar labores a partir del 1 de junio tiene más de 200,000 habitantes? A lo mejor en esos municipios
pobres de Oaxaca, donde a lo mejor hay 20,000 o 30,000 habitantes, a lo mejor habrá alguno. Se dice que en Tlaxcala, en Oaxaca, van a comenzar a abrir en San Luis Potosí. 268 municipios de 2,500. El 10.5%, ¿no? Y el otro 90%, ¿para cuándo? ¿Quién sabe? Todos en México, todos en el mundo, quisiéramos que el día de mañana dijeran, se acabó el coronavirus, se acabó el COVID-19. Eso es lo que más añorábamos todos en el mundo, 10,000 millones de habitantes en el mundo, quisiéramos que mañana nos dijeran, se acabó. Esto fue una pesadilla. Por desgracia, es una realidad. Y es una realidad con la cual vamos a tener que vivir en lo que resta del año y quizás parte del siguiente. Que no nos mientan, una mentira más del señor presidente. Estamos en la meseta, estamos en la parte más alta, con 776 pruebas por cada millón de habitantes, señor presidente. Con eso van a poder sacar un cálculo en porcentaje, van a poder sacar un común denominador. $4,700 muertos y nos dicen que esto nos cayó como anillo al dedo. Ayer estábamos viendo la triste noticia de los que ya peinamos canas. Un último video del cantante Yoshio, de los años finales 70, principios de los 80, que le cantaba al COVID-19. Ayer murió de COVID-19. Pero hemos platicado con ustedes 3 noticias que han salido en López Dóriga Digital y en Animal Político. Las 3 no son mentiras a medias, son mentiras absolutas. Las 3 con la única finalidad de engañar al pueblo. Engañar a como dé lugar. No son el 100%, no son 155 mujeres las que son agraviadas diariamente, por hora, en el 911. El 90% es falso. El Producto Interno Bruto con felicidad y bienestar. No nos importa el resto. Se equivoca el mundo. De aquí al 20 de mayo comienza la curva descendente del coronavirus, del COVID-19. Los periódicos más famosos, el pueblo no los lee. Sopilotes de la información. López Obrador acusó a medios internacionales de no tener ética en la información que difunden sobre la situación del coronavirus en nuestro México. El presidente de México arremetió contra medios internacionales tras los reportajes que critican a su gobierno sobre los datos oficiales en la emergencia sanitaria por el COVID-19. Incluso López Obrador los acusó de no tener ética en la información que difunden sobre la situación del coronavirus en el país. Hay una crisis como parte de la decadencia, no solo en la economía, no solo hay una crisis de bienestar social, de pérdida de valores, hay una crisis también por la falta de ética en el manejo de la información en México y en el mundo. Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, el País, muy famosos, pero sin ética. Todo aquel
que no esté a favor del señor presidente está en su contra. Todo aquel que diga, señor presidente, eso es falso, está en su contra. ¿Cuántos millones y millones y millones de lectores tienen estos periódicos en el mundo? Pero como mienten, son falsos, son mentirosos. ¿Por qué? Porque no es posible que estén dando unas cifras sobre el COVID-19 haciéndose 776 pruebas por cada millón de personas. Y esa cifra de 776 pruebas lo dijo el subsecretario de Salud Pública Federal, el doctor López-Gatell. Mejor se hubiera quedado callado con las pruebas que se han realizado. Vamos así. Él dijo, se hacen 776 pruebas por cada millón. Él fue el que lo dijo. Pero ¿cómo? El Washington Post, el New York Times, el Financial Times y el País de España dicen, no pueden ser ciertas, no porque le quieran llevar la contra al señor presidente, porque con 776 pruebas por cada millón no hay un común denominador. Por ahí no es que estén mintiendo, es que no pueden ser ciertas, no pueden tener una veracidad. Bueno, ¿según quién? Periódicos en el mundo que si tienen una fama de ser los más famosos del mundo, ha sido por algo. Pero no contaban en esos periódicos que el señor presidente, quien no está a su favor, está en su contra. Y en este caso, señor presidente, con los pobres números de pruebas que se hacen en su país, no se relacionan porque no se puede sacar un promedio aritmético. Nada más. Una regla de 3 simple, que ya no se utilizan, por cierto. No hay forma. Mienten, son mentirosos, no son dignos. Y la prensa en México, en los años 60, 70 y 80 del PRI más agrio, a ver, tráeme tu cuestionario, yo te palomeo qué preguntas me haces y cuáles no te atrevas, güey, a hacérmelas. Él las tiene que leer del teléfono. La molécula. Bueno, es tan insignificante que se tuvo que poner la molécula, la parte más pequeña del organismo, ¿no? La molécula. Pues mejor se hubiera puesto, no sé, el núcleo, que es parte de la molécula, porque tal vez es más chiquito que la molécula. Pero, dice, ellos también tienen que hacer una autocrítica, una revisión para el regreso a la nueva normalidad. Por eso se habla de nueva normalidad, porque ya no es regresar a lo mismo, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo que tiene que ver con la comunicación. Aquí la única comunicación que vale es la de Palacio Nacional. Punto. Lo que nos digan de ahí tiene que ser verdad absoluta. Y aquellos que dudemos o que neguemos esa veracidad, somos cualquier calificativo que se le ocurra al señor presidente. Si creen ustedes que los 3 temas que hemos platicado con ustedes han sido una mentira, una falsedad, algo patético, la que viene es la peor. Hay gente arrastrada, hay gente
En España le llaman lamebotas. Aquí le llaman un poquito más feo. Míseros, que por un trabajo, el que sea, dicen cuanta pendejada con tal de mantener el trabajito. Hay un señor que normalmente no sale en las mañaneras, ¿no? O sea, lo descartan, pero es secretario de Estado, Miguel Torruco, secretario de Turismo, que con tal de quedar bien con el señor presidente, con tal de mantener el puesto, con tal de mantener el hueso, con tal de alabar al señor presidente, le faltan pantalones para decir las verdades. Necesitamos secretarios de Estado como Carlos Ursúa, quien fuera el secretario de Hacienda, y quien dijo, no estoy de acuerdo con la propuesta hacendaria del señor presidente. ¿Cómo que no está de acuerdo? No. La renuncia, no lo quiero. ¿Por qué? Porque le dijo que estaba mal el señor presidente. ¿Que no es suficiente? Lo corrieron. Secretarios de Estado de esa talla, sea de Morena, porque siempre ha sido un hombre de izquierda, se necesitan en México. No aplaudidores, y bravo, bravo, bravo. No. Gente que diga, señor presidente, usted es el presidente, pero en este caso, la regó. En este caso, no le asume la razón. No. Lamebotas, Miguel Torruco, dice, el turismo en México saldrá beneficiado tras la pandemia, aseguró Miguel Torruco, secretario de Turismo. Gente allegada a esta estación, 2 personas muy allegadas a esta estación, trabajaban para el turismo. ¿Qué creen? Son desempleados. ¿Y cuántos cientos de miles de hombres y mujeres se han visto no afectados? Lo que le continúa por la falta de turismo. Y no hablemos de las playas, que esas están en la quiebra. Hablemos simplemente de la Ciudad de México. Hablemos de los hoteles que están a la entrada de aquí de Tepozotlán, que son de turismo. Holiday Inn, el Fiesta Inn, el One, que están aquí sobre Periférico, están vacíos. ¿Cuántos hombres y mujeres, camaristas, meseros, bellboy, lavandería, todos, que se quedaron sin trabajo? ¿Por qué? No hay turismo. Y este señor, lamebotas, dice, México saldrá beneficiado tras la pandemia. ¿En qué tiempo, señor secretario lamebotas? ¿En qué tiempo? ¿6 meses, 1 año, 2 años? ¿Cuántos hoteles? No gran turismo, no 5 diamantes, no, señor secretario. ¿Cuántos hoteles de 1 estrella, de 2 estrellas, de 3 estrellas cerraron sus puertas? ¿Cuántos hombres dedicados al turismo en las playas han perdido todo? ¿Cuántos hombres y mujeres en nuestro país se dedican al turismo? En restaurantes, en hoteles, en guías de turista, en lanchas, en los paracaídas, en las trajineras de Xochimilco. ¿Cuánta gente se ha quedado en la ruina? No después de la pandemia, ahorita. En la ruina. Pero este señor, Miguel Torruco, no puede llevarle la contra al presidente López Obrador. Porque si le lleva la contra, le pasa lo mismo que al ex secretario de Hacienda,
Carlos Ursúa. Dijo, señor presidente, está mal. Fuera. Y como aquí es el cuidachambas, aquí es el hueso, aquí es el poder, tengo que decirle que sí al señor presidente, porque si le digo que no, no me la acabo. Voy a perder mi chamba. No es posible. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, sostuvo que se tienen amplias posibilidades para México tras la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son esas amplias posibilidades, señor secretario? ¿Cuánto tiempo va a tardar para que el turismo internacional comience a volar? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué a fin de año? Los vuelos están reducidos en un 95%. Si usted, amigo y amiga, quiere usted ir a España, llegue usted al aeropuerto internacional de Barajas, en Madrid, y le van a decir, bienvenido a España, pero se me guarda en el hotel 14 días por mientras ver si trae el COVID-19 o no lo trae. España, el país más visitado del mundo, el de mayor turismo en el mundo, está en la ruina. De eso vive España, del turismo. Y nos dicen que ya pasandito la pandemia, según el subsecretario de Estado, López-Gatell, el 1 de junio. ¿Cuándo se van a poder regularizar los vuelos internacionales? Pregúntome. ¿Enero? ¿Febrero? ¿Marzo del próximo año? Para que se tenga un 70-80% de los vuelos que se tenían habitualmente. ¿Qué va a pasar con la Ribera Maya? ¿Qué va a pasar con la Franja del Pacífico? Huatulco, Acapulco, Puerto Vallarta, Manzanillo, Los Cabos, Mazatlán. ¿Qué va a pasar con esas playas turísticas? ¿Qué va a pasar con Tasco? ¿Qué va a pasar con Chiapas? ¿Qué va a pasar con el turismo a nivel mundial? A nivel nacional. Ahora, vámonos al otro extremo. Con más de 1 millón de pérdidas de empleo, ¿quién va a tener dinero para irse? No hablemos a Cancún, no hablemos a Acapulco. Irse a Cuernavaca, irse aquí a Tequisquiapan. ¿Va a haber dinero? ¿Va a haber dinero para irse a un balneario de aquí, de los de Hidalgo, que están aquí cerquita? ¿Va a haber dinero? ¿Cuántas fuentes de trabajo se van a perder? Se calcula entre 1 millón y 1,5 millones. ¿Cuándo se va a recuperar el turismo nacional? Bueno, si esto nos cayó como anillo al dedo, debería de ser en septiembre, Pero en septiembre, acuérdense, la rifa del avión, porque esa se continúa, Preferimos los distractores sociales, preferimos seguir engañando al público, preferimos seguir engañando al pueblo, preferimos mentirles. Agarrar y decir, más vale una verdad que duela que 100 mentiras piadosas. La mentira, hoy, mañana, dentro de 4 años, va a brincar. Punto. Agarrar y sin el teatro matutinero, de lunes a viernes, en la mañana, en la tarde y en la noche, para que lo vean bien, para que lo vean un chorro de gente, ¿no? Amplias posibilidades para que triunfe el turismo en México después de la pandemia del COVID-19. ¿Por qué no agarrar y decir, estamos atravesando algo que desde 1930 no se veía? Va a costar mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha
paciencia sacar el barco. Les pido a los hombres y mujeres de nuestro país, vamos a echarle todos para adelante. No va a ser cuestión de un día, ni de un mes, quizás tampoco de un año. Pero juntos podemos hacerlo. Ya les dijo a los prestadores de servicios turísticos, vamos a salir beneficiados, güeyes. ¿Qué se preocupen? Tómenlo como unas vacaciones forzosas. Es que perdí mi trabajo. No te preocupes. Ya dijo el señor presidente. De aquí a diciembre, 2 millones de nuevos empleos. De aquí a diciembre, llegamos al 1,5 millones de desempleados. Entonces, ¿por qué tanta pinche mentira de esta cuarta transformación? Miren que el PRI y el PAN nos habían mentido, pero mentido tan descaradamente como esta cuarta transformación. A título personal, no me acuerdo. La mentira más grande que yo había escuchado fue en 1976, cuando ese presidente López Portillo, tenía que ser López, dijo, con el petróleo vamos a tener que aprender a ser ricos, güeyes. Con el Stock 1, que por cierto, nunca dio un barril de petróleo, pues que estalló y se perdió todo. Donde decían que era uno de los pozos petroleros más grandes del mundo. Hay que aprender a ser ricos, güeyes. Ya tenemos petróleo. Pemex es la empresa más endeudada del mundo. Qué bueno que nos dijeron que teníamos que aprender a ser millonarios y ricos, y la opulencia y la lana iba a brincar del suelo. Igual ahorita. No había escuchado una mentira más grande que esa. Hasta que nos dicen, el secretario de Turismo sostuvo que se tienen amplias posibilidades para México tras la pandemia. Y que les digan, no al dueño del Hyatt, no al dueño del presidente, no al dueño de esas megacadenas hoteleras, que más de uno va a tronar, porque es a nivel mundial, no es a nivel México, que van a triunfar. Díganselo a los trabajadores de esos grandes hoteles, de esos restaurantes, de esos lugares que se vivía única y exclusivamente del turismo. Porque ustedes me dicen, y voy a poner no Cancún porque está a otro nivel socioeconómico. Acapulco, que es un turismo 80% nacional. Ahora sí, más dirigido al pueblo. ¿Cuántos servidores turísticos se quedaron desempleados? ¿Cuántos miles y miles? ¿O acaso hay alguna industria en Acapulco, Guerrero? ¿Hay alguna industria en Taxco, Guerrero? ¿Hay alguna industria en Zihuatanejo? No, digo para decir, bueno, tienen esta otra alternativa, ¿no? Si no trabajan en los hoteles, en los restaurantes, de prestadores de servicios turísticos, está esta empresa automotriz, esta otra empresa metalúrgica, esta otra empresa de electrónica, no se pueden ir a trabajar. Díganme, ¿a dónde putas van a ir a trabajar todas estas gentes? Toda esta gente que se dedica al 100% a la actividad turística. El secretario de Turismo, Lamebotas, adelantó que la pandemia por el coronavirus modificará los modos de viajar. Este cabrón acaba de descubrir el hilo negro. Modificará los modos de viajar de los turistas, pero pronosticó que México resultará beneficiado. Yo quiero pensar, ya saben, este pinche búho que es mal pensado, ¿no? Que si en México se hacen 776 pruebas
por el COVID-19 por cada millón de habitantes, así de turistas van a querer venir a México. 5. ¿Quién con un índice tan bajo de pruebas va a querer venir a México? Nos creen pendejos, eso es lo que más me molesta. Que ni ellos se lo creen. Que no se lo crean ellos me anda valiendo madre. Pero que nos crean pendejos. En reunión virtual con diputados federales, informó que se han hecho estudios sobre el comportamiento esperado del turismo. Ahorita lo comentamos. Y se determinó que los provenientes de Canadá y Estados Unidos no viajarán más de 4 horas y media, por lo que México saldrá favorecido entre los destinos privilegiados para visitar. A ver, señor secretario, en México pensamos que podemos llegar a tener 1,5 millones de desempleados. No ha leído, no está enterado de que en Estados Unidos van más de 20 millones de hombres y mujeres desempleados, que por esta pandemia se quedaron sin chamba. ¿No lo habrá leído? ¿No lo habrá visto? ¿O no lo sabrá? Es decir, que de Estados Unidos y Canadá, bueno, así van a venir, así, 5 güeyes. No. Es que esto es increíble que lo diga un secretario de Estado. Y peor aún, que se lo crea el señor presidente de la República. Y peor, si es que existe un peor, que no le haya pedido su renuncia en forma inmediata. ¿Cómo te atreves a decir que de la pandemia vamos a salir beneficiados, güey? ¿Sabes qué? Di que te dio COVID, cabrón. Te dio parvovirus, cabrón. Preséntame tu renuncia. No, porque el señor presidente dijo que esto nos cayó como anillo al dedo. Eso que se lo digan a la clase más necesitada de prestadores de servicios de turismo. A las recamareras, a los meseros, a los jardineros, al personal de limpieza, a los cocineros, a la gente, a los bellboys que nos cargan las maletas, a los que estacionan el vehículo en el estacionamiento del hotel, a aquel prestador de servicios que se va de guía turística, a aquel lanchero que tiene su lanchita y la alquila para esquiar, para dar una vuelta, la banana. Díganselo a ellos, que estamos poca madre, pinches falsos. Díganle a cuánta gente ya no nos vayamos a los lugares turísticos convencionales. Váyanse aquí a la Ciudad de México. A ver cuántos se han quedado desempleados. Y lo hemos dicho en la hora del búho. Bueno, pensamos en mucha gente, pero no hemos pensado, por ejemplo, en los payasitos de las fiestas infantiles. Que no hay reuniones, no hay fiestas, pues no hay payasito. Fueron a decir, oigan, señor presidente, échanos la mano, ¿no? No hay fiestas. Pues vénganse a finales de mes, ¿no? Eso fue a principios de mayo. Vénganse a finales de mes para ver qué hay. Señor, ¿de qué finales de mes? ¿Qué cree? He tratado de educar a mi pinche familia, pero quiere seguir comiendo 3 veces al día. El 30. Los mariachis. ¿Quién va a Garibaldi? Mucho turismo. Alguien que requiere amenizar su fiesta con un trío. No, mejor con mariachis. Y uno dice, van los mariachis. Señor presidente, no hay fiestas, no hay reuniones, no amenizan, no salen de sus casas para venir a Garibaldi.
¿De qué comemos? Las personas de la tercera edad que se ayudaban un poco yendo de cerillos a las tiendas departamentales por la propina, por embolsar, que llevan los 5 pesos, los 10 pesos, el peso. Ya no hay. Los viene de los estacionamientos de las tiendas, no hay. ¿Y ellos de qué comen? Usted, amigo y amiga, en algún programa al principio de la hora del búho, lo dije, increíble que alguien tenga que pagar por trabajar. Los viene que usted se va a un centro comercial, les cobran por trabajar, por cuidarle el carrito, por lavarle el carrito, por viene, les cobran 35 pesos por turno, por trabajar. No sacó propinas porque llovió, porque no hubo gente en el centro comercial, no ganó. Ya han dicho algo las autoridades diciendo, y eso está prohibido por ley. No. ¿Y cuánta gente está así? Pero siempre hay un lamebotas, iba a decir la otra palabrota, lamebotas. A todo el prestador de servicios turísticos nos va a ir requete bien, nada más le faltó el requete bien, porque tampoco lo hubiera dejado, porque le hubiera dicho al presidente, oye, güey, me estás copiando mi vocabulario, güey. Búscate otro. Fácil. Le buscó. Se tienen amplias posibilidades para el turismo en México. Si se hubiera dicho requete bien, no se la acaba. Durante su encuentro con integrantes de la Comisión de Turismo, aseguró que en ese sentido se tienen grandes sorpresas y planes para el próximo tianguis turístico, para superar los efectos del COVID-19, que cayó, dijo, como un balde de agua fría. Hijo de la... No. Ahora sí que como bien reza el refrán, amigos y amigas, de tal palo, tal astilla. De tal presidente, tal secretario de Estado. Subrayó que en las próximas semanas se restablecerán comunicados con Gran Bretaña, España, Alemania, Italia y Francia, que son importantes emisores, pero que ya se contaba con provenientes de Turquía y Emiratos Árabes, con escala en España, y todo ello dará muchos dividendos. A ver, si nosotros estamos fregados, amigos y amigas, los turcos están peor. Punto. Habría que preguntarle a este señor Miguel Torruco si sabe dónde está Turquía, ¿no? O a qué parte de Turquía se está refiriendo. Porque está la Turquía europea y la Turquía asiática. Y en ambas están jodidos. De los Emiratos Árabes. Amigos, amigas, insisto, el búho es un ignorante. ¿Cuántos árabes ustedes ven de turistas? Me ha tocado, no sé, 10, 15 o 20 de los Emiratos, ¿no? O sea, la gente de Billuyo, muy poca. Punto. Si no hay difusión del turismo en el mundo, pues los Emiratos Árabes son muy cerrados. Pero concluyó diciendo lamebotas agregó que se tienen amplias posibilidades para México tras la pandemia y ello derivará en un importante respaldo para la recuperación económica del país, principalmente de los destinos con playa y capitales. Otra mentira más de la cuarta transformación. Una mentira para quedar bien con el señor presidente. Para que el señor presidente no le diga, preséntame tu renuncia, güey. Para que el señor presidente no lo regañe. Ahora,
nos vamos a ir a la realidad. A ver si que alguien de estas eminencias políticas sale alguien que diga yo. La micro, no Bimbo, no las empresas del ingeniero Slim, no. Los micronegocios sufren destrucción histórica en abril. Cierran 6.689 microempresarios. Para que digan, y eso lo estoy viendo en López Dóriga Digital, requete bien, anillo al dedo. Se prevé que el cierre de negocios aumente en mayo y junio, dificultando la creación de 2 millones de empleos prometidos por el presidente López Obrador. Perdón, disculpen, son chingaderas que nos recuerden los 2 millones que el señor presidente cuando dijo anillo como anillo al dedo. Y dijo, no se preocupen, de aquí a diciembre, güey, en 9 meses se van a crear 2 millones de nuevos empleos. Dice, el mes de abril representó una destrucción histórica de empleos y negocios. Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan que 6.689 patrones se dieron de baja. De esos micro negocios. Dice, para José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, el cierre de negocios aumentará en mayo y junio como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y los 2 millones de empleos, ya 6.689 patrones, dijeron, perdón, no puedo. ¿Cuántos de esos 6.689 patrones votó por el presidente López Obrador? Ahora, amigos y amigas, estamos a poquito más de un año de distancia para las elecciones del 2021. Si no se castiga a esta cuarta transformación, se va a destruir a México. Hay que quitar el control del Congreso de la Unión. Punto. No sé cómo la vaya a librar el señor presidente en el 22, cuando se diga si lo queremos o no. Revocación de mandato. Creería que un porcentaje significativo que votó por él va a decir, no lo queremos. Vamos a ver si le alcanza el señor presidente. Aquí están las cifras frías, no las cifras maquilladas, no el decir que los mejores periódicos del mundo mienten, son sopilotes de la información, no el decir que 3.700 mujeres son violentadas. No, no es cierto. Eso es falso. Lo que dice el 911 es falso. El 90% es falso, según la opinión del señor presidente. El Producto Interno Bruto. Se equivocó el mundo. Todo el mundo se equivocó. Ahora va a ser la felicidad el parámetro para ver cómo va un país. Estamos jodidos. Tantito la pandemia y tantito la cuarta T
Y ahora sí que nos pusieron una santa chinga que no la vamos a superar en un año. ¿Cuál resultó peor? Quizás la cuarta T. ¿Cuánta gente que se salvó del COVID-19 se va a morir de hambre? Nos deja pensando. En vía de mientras, amigos y amigas, estamos llegando al final de la hora del búho. La hora de la denuncia ciudadana. La hora del análisis político. Y lo que me siento orgulloso de decirlo, porque lo dije desde hace 6 años, desde que comenzamos en la radio. La hora de decir verdades. Mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos durante 1 hora con 56 minutos. Los invito a que continúen escuchando la mejor música en inglés y en español de toda la radio. Les deseo que pasen un increíble, dentro de todas las limitantes, un increíble fin de semana y los esperamos el lunes. De 9 a 11 con los horóscopos, a ver cuáles son las predicciones para la semana. De 11 a 12, nuestro programa humanista, que es de corazón a corazón. Tendremos que volver a poner una repetición. Y, si me lo permiten, de 4 a 6 de la tarde, la hora del búho. Mil gracias, pásense una muy bonita tarde y un fin de semana lleno de amor. Buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.